Cordial saludo, familia. Queremos darle las gracias por sintonizar Telesocopó Canal 9 los días miércoles 11 y 5, día jueves 6 y 5 reposición y día sábado 11 y 5 reposición. También nos pueden seguir por nuestras redes en YouTube, en TV Socopó Oficial. Ahí pueden buscar los programas Escuela de Padres. Darle las gracias a todos ustedes por estar al pendiente de este maravilloso programa y pedirle a Dios Todopoderoso que nos siga iluminando, que nos siga dando vida, salud, fortaleza, y darle gracias al Espíritu Santo para que nos guíe en este momento. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé los dones, la sabiduría, el discernimiento, y que este programa sea llevado a sus hogares por estos matrimonios. Bueno, a continuación vamos a tener en pantalla una oración de la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor a vosotros. Confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en la familia episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, escoged nuestra súplica. Amén. El tema de esta semana es la conversión, en ese camino de Cuaresma que estamos viviendo, vivir cada día los pasos para llegar a una verdadera conversión. Bueno, nos acompañan los esposos Edgardo y Carmen, mi esposa Mayotzi y este servidor quienes habla, Harner Orlando Pérez. Bienvenido Edgardo, Carmen, gracias, ¿verdad?, por acompañarnos nuevamente al programa Escuela de Padres, por estar ahí atento al servicio. Bienvenido. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por estar aquí y por la invitación que nos hace el día a día y prestando el servicio siempre a la comunidad y a los televidentes, primeramente Dios. Pues sí, ahorita en este tiempo de Cuaresma que estamos es el momento de prepararnos para la conversión de cada uno de nosotros como persona. Edgardo, el tema de hoy es la conversión, ¿verdad? ¿Qué es una conversión? Empecemos por dar el significado de la conversión. Bueno, en la parte de la conversión es cómo me preparo yo en este tiempo, ¿ves? Porque la conversión debe ser personal de cada quien y como persona nosotros debemos prepararnos para darnos un cambio de vida, de un giro de 360 grados en nuestra vida, de lo que yo me voy a limitar y lo que voy a quitar para ser un nuevo ser, para dar un cambio ejemplar. Mi esposa. Ok, bueno, la conversión se puede decir que es un proceso de transformación, de cambio, a la cual se somete una persona, un individuo. Se cambia de una forma, de un modelo a otro. Esa es la conversión, un cambio, una transformación. Pero si lo llevamos a la conversión en cuanto a la vida religiosa, pues, y ahorita en el tiempo de Cuaresma, se podría decir que la conversión en el tiempo de Cuaresma es aquella transformación que surge de adentro, de la parte de lo espiritual, y se refleja hacia el exterior en nuestras acciones. Es dar un cambio y dar un vuelco a nuestras vidas, ¿verdad? Rechazar todo lo malo, el pecado que estamos viviendo, las cosas malas, el egoísmo, todo, ¿verdad? Para empezar una nueva vida. Y bueno, una conversión verdadera pues lleva un camino largo, ¿verdad? No es simplemente ahorita en Cuaresma, fechas especiales, es un trabajo que tiene que ser continuo todo, digamos toda la vida, ¿verdad? Porque todo el tiempo vamos a estar tentados y la idea es probarnos en esas tentaciones. Sí, porque la conversión es tener el dominio de uno, o sea, mi dominio de sí mismo.
¿entiendes? Porque nosotros tenemos un propósito en qué podemos dominar, qué podemos superar. Porque si nosotros no nos colocamos en propósito para dominar y dar ese cambio, no vamos a tener nuestra conversión. Siempre hay cosas que nosotros nos llaman la atención, pero tenemos que limitarnos para poder llegar a la conversión. Entonces, si yo no tengo dominio de sí mismo, ¿cómo puedo fortalecerme? ¿Cómo puedo llegar a esa conversión? Y no es solamente hacer el cambio para que nos miren, ¿verdad? Simplemente el cambio tiene que ser interiormente, de corazón, tener un cambio verdadero, porque muchas veces pues confundimos las cosas, hacemos simplemente para que nos miren, el qué dirán, ¿verdad? Y realmente una conversión, un cambio comienza desde el corazón, desde que nosotros damos ese cambio verdaderamente, que muchas pruebas vienen, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos, caminamos ese camino, como es el matrimonio, lo decía el padre hace 2 días, tuvimos una reunión, Padre Alexi, que el camino del sacramento del matrimonio y el sacerdote es un camino él decía, ¿no?, de sufrimiento, porque vamos a estar expuestos todo el tiempo a lo que son problemas, pero verdaderamente uno en la oración y estando con Dios, pues hay que ir superando esas pruebas. Y es necesario pasar por todas esas pruebas para uno tener sus cambios. En lo personal, pues, nosotros antes de casarnos, pues, hablaba también con mi esposa, una vida muy feliz, muy feliz. Y cuando nos casamos, bueno, se vino el mundo encima, los problemas, ¿verdad? Pero eran tantas cosas que teníamos que cambiar, que ya este tiempo pues, tenían que ser necesarias para nosotros dar ese paso, ¿verdad? Dar ese paso, corregir muchas cosas, y de verdad, pues, es un proceso que ha sido fuerte, pero a la vez maravilloso, porque ya cuando tú en verdad buscas imitar a Cristo y buscas a Dios, el amor es tremendo, ¿verdad? Entonces eso te lleva a no abandonar esa fuerza que Dios te va a dar, y siempre al final del túnel está la luz, y es maravilloso ya cuando uno pasa por estos procesos, ya vienen pruebas, pero ya uno las va a superar fácilmente. Sí, porque nosotros en el tiempo de conversión siempre hay que hacer un sacrificio, pero no un sacrificio corto, porque no es que hoy voy a hacer un sacrificio para limitarme a las cosas, no, tengo que ese sacrificio, llevarlo largamente y constante. ¿Por qué? Porque también la parte de la unión matrimonial es fuerte, porque todo en el matrimonio vienen las turbulencias, que es lo más fuerte. Si tú presentas una situación, tú no vas a abandonar. Nunca te puedes abandonar el matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros somos un templo de Dios. ¿Entiendes? Nosotros en el matrimonio tenemos que fortalecernos. Ricardo, el proceso de la conversión, no es simplemente en tiempos, fecha específica, lo decía hace rato, ¿verdad? Es un tiempo que tiene que perseverar por bastante tiempo, ¿verdad? Sí, tiene que perseverar, porque en el tiempo de la conversión nosotros podemos aplicar la regla de las 3 R's. ¿Ve? Reconocer, lo primero y principal, reconocer cuál es mi falla. Reparar esas fallas, ya que las he reconocido, tratar y reiniciar. Me reinicio en una nueva vida en que puedo llegar por un buen camino, siempre y cuando a la mano del Espíritu Santo, siempre en oración, que es lo primordial. Ricardo, sabes que hay muchas personas que se preguntan y dicen, ¿y cómo hago yo para llegar a esa conversión? Bueno, para llegar a la conversión es seguir a Dios, seguir a Cristo y dejar el pecado hacia un lado, concientizarte tú como persona y buscar esa verdadera conversión, que es un proceso largo y es poco a poco, pero es llenarte tú del amor de Dios, es ir tú por tu propia voluntad, porque a veces pues hay personas que como que la obligan a ir a las cosas de Dios. No es obligado. Yo invito a esas personas, a esas parejas que quieren como obligar al esposo o al hijo o a algún familiar que busque las cosas de Dios. No hay que obligarlos. Es tener esa fe plenamente en Dios y orar por esa persona y dejarla quieta, que Dios es el que actúa
y Dios es el que le hace el llamado a esa persona. Por algo esa persona está haciendo ese proceso, por algo esa persona está pasando por ese proceso. Es porque Dios sabe en qué momento y Dios coloca el día indicado, porque lo que pasa es que a veces es como la ansiedad de la misma pareja que quiere tener como esa ansiedad de que yo quiero que mi esposo cambie, pero yo veo en él que no tiene ese proceso no, sigue tú esposa, sigue tú a Dios, porque nosotros nos casamos con Dios, nosotros no nos casamos con nuestra pareja, nosotros tenemos que seguir es a Dios. Al nosotros seguir a Dios, bueno, Dios a través de nosotros va a convertir a nuestro esposo, le va a dar esa conversión que tú tanto anhelas, porque nosotros como esposa anhelamos una conversión de nuestra pareja. No tenemos que tener miedo, dice Dios, no tengas miedo, tranquila, no tengas ansiedad, que pronto llegará la conversión de tu esposo. Sí, de verdad, pues ese tiempo de la conversión es difícil, porque hay personas que Dios hace el llamado y pocos son los allegados. Siempre tenemos el llamado de Dios, ¿por qué? Porque tenemos que seguirlo siempre. Y si nosotros vivimos a espalda de Él, ¿será que podemos tener una conversión? No vamos a llegar nunca. ¿Ve? Entonces tenemos que estar constantes. Y es fuerte porque no es fácil estar ahí, porque uno cuando está en ese proceso de conversión es cuando más es criticado, es más señalado, ¿entiende? Entonces la gente no te ve por esa parte. Mira el cambio que está dando, pero usted como persona sabe cuál es el proceso que está formando y se está fortaleciendo para no vivir a espaldas de Dios, porque Él es nuestro Padre y siempre tenemos que estar cerca de Él. Eso es lo primordial. Tú hablabas de 3 reglas, ¿verdad? Una es que reconocer nuestros errores, que es algo que nos cuesta bastante, ¿verdad? Reconocer y admitir que tenemos errores es bastante, poco lo hacemos, reconocer. Decíamos en el programa anterior que hasta el más santo peca 7 veces, imagínate. Entonces estamos llenos de errores y es de valientes reconocer, y por ahí comienza a aplicar las 3 reglas y el verdadero cambio. Sí, ese es el cambio, porque si yo no reconozco el error que cometí primero, ¿cómo voy a reiniciar una vida? ¿Entiendes? Y pues yo tengo que llegar a reconocer las fallas, y no es solamente reconocer, reparar esa falla para después reiniciar después de esas fallas. ¿Por qué? Porque si yo voy a como dice, doy mi giro de 360 grados con la regla de las 3 R: reconocer, reparar y reiniciar. Cuando yo reinicio, borrón y cuenta nueva. De aquí es mi tiempo de conversión, de cambiar, mejorar. Por eso reinicio nuevamente la vida. Y de ahí, bueno, comienza el gran desafío, que es maravilloso seguir los pasos de Dios. Y también hablamos de Cuaresma, ¿verdad? Una Cuaresma, y hablamos de Cuaresma y ¿qué es la Cuaresma? ¿Verdad? Para entrar en sintonía también con lo que es la conversión. Bueno, la Cuaresma es el tiempo, los 40 días que nosotros nos preparamos en este tiempo litúrgico. Siempre son 40 días, ese es el tiempo de Cuaresma. Mi esposa por ahí nos puede colaborar un poquito en esa parte. Bueno, Cuaresma, muchos hablamos de Cuaresma, pero ¿qué es Cuaresma en sí? La Cuaresma es ese tiempo litúrgico en el cual nuestro Señor Jesucristo se fue al desierto para vivir su proceso de preparación para lo que Él se iba a enfrentar. Él ya sabía su destino, el cual era entregar su vida por cada uno de nosotros, reparar nuestros pecados. Entonces Él fue a prepararse al desierto, ayunando esos 40 días. Y no solamente Él estaba ayunando, Él, aparte de ayunar, estaba en oración constante con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Entonces, esa es la Cuaresma, el tiempo en el cual nos preparamos. Y es un tiempo, ¿verdad?, que podemos decir maravilloso para seguir una conversión, como es la Cuaresma, la Semana Santa. Tenemos que ir un breve corte comercial y ya volvemos con Escuela de Padres.
Queremos darle las gracias, familias, por estar al pendiente de este maravilloso programa Escuela de Padres. Darle las gracias al Padre Alexi, al Padre Jesús, por darnos la oportunidad de estar aquí e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, en YouTube, en TV Socopó Oficial o en Telesocopó Canal 9 los días miércoles 11 y 5 AM. Edgardo, Carmen, ¿cómo nos damos cuenta cuando empezamos una verdadera conversión? Bueno, nos damos cuenta cuando se inicia un proceso de conversión, cuando somos capaces de reconocer nuestros errores y empezar a trabajar en pro o en mejoramiento de ellos. Un ejemplo palpable podría ser cuando somos capaces de ayunar, cuando somos capaces de desprendernos de aquello que nos gusta o de aquello a la cual nosotros digamos que sentimos apego. Nombré el ayuno y muchas personas asocian el ayuno solamente con limitarse a lo que es la comida, la bebida, pero no solamente ayuno implica eso, la parte de la alimentación. También podemos iniciar en pasos de conversión ayunando de las redes sociales, ayunando del sitio que a mí me gusta disfrutar, de esa música que me gusta escuchar y la cual pues yo sé y estoy clara que no me aporta nada en mi parte espiritual. También cuando me gusta irme a charlar con algunas amigas de otras personas, cuando yo también sé que pues no, eso no está bien. Entonces sabemos que damos ese paso cuando nos sometemos a un sacrificio no por mero gusto, sino para nosotros saber que podemos someter a nuestro cuerpo y que podemos nosotros mismos dominarnos. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos iniciando un proceso de conversión. Un proceso de conversión también se inicia cuando sentimos la necesidad de orar y tener esa conexión con nuestro Creador. Cuando de repente amanecemos en la mañana y pues nos paramos con los afanes y no elevamos nuestras primeras palabras al Creador y como que hacemos un alto, oye, hoy no he orado, hoy no he hablado con mi Creador, hoy no he entablado esa conversación y me hace falta, siento que la necesito. Allí yo puedo observar y puedo notar que estoy dando pasos de conversión. Debemos aclarar que la conversión no es, digamos que algo de la cual yo adquiero y listo, ya estoy convertido. No, la conversión es un proceso a la cual dura toda la vida. Ese proceso, una vez que yo inicio ese proceso de conversión, yo debo de estar claro que va a ser día a día. No es como una carrera que yo la inicio y la culmino y me gradué y listo, ya puedo ejercerla. No, la conversión siempre va a haber algo de la cual yo debo mejorar, siempre va a haber algo que no me está aportando en cuanto a la fe. Entonces ese algo yo debo empezar a trabajar en pro de ello para eliminarlo si es necesario o para mejorar nuestra relación con nuestro esposo, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación laboral, nuestra relación ante la sociedad. Muchas veces hay personas, o sea, que ellos mismos nos manifiestan, oye, pero ¿por qué has cambiado tanto? Oye, pero tu esposo ha cambiado y ha cambiado para bien. Entonces, en ese momento nosotros podemos experimentar y darnos cuenta si hemos iniciado o estamos encaminados en un proceso de conversión. Sí, nosotros pues dice cómo darnos de cuenta en nuestra conversión. Sabe que cuando comenzamos una conversión, Carmen, pasamos por muchos procesos, vivimos demasiados procesos. Es ahí donde si tú en ese proceso, vamos a un ejemplo, una persona viene y te maltrata verbalmente, te insulta y tú la entiendes y tú solo te colocas a verla y a observarla y tú en ese momento tú no actúas como esa persona. Es allí donde está entrando en ti esa conversión, porque la conversión es un paso, la conversión es poco a poco y tú en ese momento de cuando pasaste por eso,
tú te agarras de Dios. A ti te dolió, porque las cosas duelen, pero tú comienzas a entrar como en esa oración con Dios. Tú en ese momento puedes ir al Santísimo, pedirle a Dios que te dé fuerza para tú seguir esto, porque la persona, uno siente, el cuerpo siente, pero Dios es el que nos va a aliviar y Dios es el que nos da la fuerza de seguir soportando, porque es donde comienza a ese proceso a venir problemas, y es ahí donde dice Dios, bueno, mientras te pasan esos problemas, sé fiel a mí, sigue siendo fiel a mí, que yo te seguiré dando la fuerza y yo te seguiré dando esa conversión poco a poco, de seguir luchando en la vida, porque en la vida hay que lucharla. La vida, esto no es fácil, pero con Dios todo se nos hace más fácil. Entonces, bueno, hermanos, yo les invito en esta cuaresma, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que nos regale esa conversión que tanto necesitamos, para que nos regale esa conversión que tanto anhelamos. Y pues hay personas que lo notan en uno. ¿Cómo lo notan en uno? Porque uno pues en Dios, uno pues se amansa, Dios lo amansa a uno. Uno ve las cosas de diferente manera, Carmen, porque cuando uno está en el mundo, pues pasa uno y ve un borrachito con una botella, uno, uy, pero qué sinvergüenza. Mira esa persona tan sinvergüenza tomando, pero ya cuando estamos llegando a una conversión, uno dice, ay, mire, ten misericordia, Señor, de esa persona. ¿Por qué esa persona estará tomando? ¿Qué problema tendrá? Lo vemos de otra manera, lo vemos con los ojos de Dios. Es allí donde vamos en ese proceso de la conversión, cuando tenemos ese amor hacia la otra persona, esa comprensión hacia la otra persona, y no la juzgamos. El juzgar, por eso que Dios coloca tantas pruebas, nos coloca tantas pruebas para ver cómo pensamos, de qué ojos vemos a esa persona, si lo vemos de ojo de criticar o si lo vemos con ojo de misericordia de Dios. Sí, claro, cuando, pues en ese proceso, pues el Señor nos muestra o nos permite experimentar diferentes maneras para fortalecer ese proceso de conversión. La conversión se vive el proceso del día a día. Cuando mi esposo decía que en ese proceso de conversión debemos aplicar las 3 R's, y el primero es reconocer. Una vez nosotros reconocemos que somos frágiles, que somos seres humanos, que no estamos exentos a equivocarnos, y que pues simplemente por ser seres humanos nos equivocamos muchísimas veces. Entonces, cuando reconocemos eso y reconocemos que el único que nos puede habilitar y que nos puede capacitar para saber llevar la vida de distinta manera es nuestro Señor, que buscamos de Él y que lo reconocemos a Él como nuestro verdadero Salvador, entonces allí todo empieza a cambiar. Allí ya empezamos ese proceso de metanoia. ¿Qué es la metanoia? Cambiar la mentalidad, cambiar de adentro, como decía al inicio, de adentro mis pensamientos, para luego poder cambiar mi actuar. Usted decía ese ejemplo de cuando vemos a otra persona ya no lo vemos de la misma manera, y de eso se trata la conversión, de saber nosotros mismos ver en la otra persona que son también seres humanos, que no están exentos a equivocarse y que simplemente pues en su momento no han reconocido de que hay un creador el cual nos habilita y nos capacita, y que pues Él ya pagó con su sangre nuestra salvación, y que somos nosotros los que estamos ahora llamados para buscarlo, para aceptarle su amor, porque Él nos llama todos los santos días. Él está esperándonos, Él está a la puerta llamándonos, cuando no es por un hermano, es por alguna situación que Él mismo nos permite que se dé. Algunas personas dicen, pero ¿por qué el Señor nos manda tantas pruebas tan difíciles? Y no es eso, es que a veces nuestros actos llevan a que esas cosas sucedan. Y a veces no revisamos, ¿no? A veces empezamos a culpar al Señor. Bueno, si todo depende del Señor, ¿por qué pasan tantas cosas
difíciles en la vida. Entonces había una reflexión donde decía, ajá, y si hay peluqueros, ¿por qué hay tanta gente con el cabello largo? Ah, no, es porque no van a buscar el peluquero. Exactamente lo mismo pasa con el amor de nuestro Dios. Él es un creador lleno de amor, el cual nos ama y nos amó hasta el extremo que dio a su único hijo. Pero ¿qué sucede? Nosotros somos los que no vamos hacia Él a buscarnos y no aceptamos el amor. Lo que pasa es que no entendemos a veces que Él nos hizo libres y que para eso dejó libre albedrío, en la cual es nuestra decisión. Él no es un Dios autoritario que nos impone que tenemos que convertirnos, que nos impone que no. Él nos dejó libres, pero en medio de esa libertad nos hace el llamado día tras día, día tras día. Inicia el proceso de conversión una vez que yo decido abrirle mi corazón a ese amor tan grande e infinito que es Dios. Y a través de donde nos podemos afianzar en ese amor, en las Sagradas Escrituras. Allí, en diferentes versículos, en Joel, nos hace en el libro de Joel, capítulo 2, no recuerdo el versículo, nos hace el llamado, dice que nos arrepintamos y nos convirtamos a Él a través del Evangelio. Entonces, este proceso de Cuaresma nos invita a eso, a reflexionar, a meditar de manera silenciosa, adentrarnos en nosotros mismos y revisar qué nos está alejando de Dios. Y si eso que nos está alejando de Dios, digamos que está tan arriesgado en nuestro corazón, bueno, empezar a trabajar para mejorar. Carmen, resumiendo, la conversión, ¿verdad? No es de un día para otro, es un camino para toda la vida, ¿verdad? Trabajo para toda la vida, es renunciar a lo malo que estamos haciendo, lo que tenemos en nuestro corazón y empezar a imitar a Cristo, ¿verdad? Y es un proceso fuerte, pero divino a la vez, porque cuando estás con Dios, la fortaleza que Dios te da a ti y ese amor te va a ayudar a superar cualquier prueba que son necesarias en nuestras vidas, porque muchas veces pasamos una prueba, decimos ¿por qué? Pero es necesaria para nosotros seguir avanzando. ¿Y qué nos espera cuando iniciamos una verdadera conversión? Esa es otra pregunta, otro proceso que tenemos que vivir también. Bueno, esa pregunta me sonrió porque pues de verdad nos espera situaciones muy adversas, situaciones muy difíciles. No va a faltar quien te empiece a criticar, no va a faltar quien busque y empiece a señalar lo que tú antes hacías con lo que ya ahora no haces. No te empieza a llamar de repente por tu nombre, sino por el pecado. Y eso es parte de digamos que las herramientas que utiliza el enemigo para que en ese proceso, digamos que desfallezcamos, como que tiremos la toalla y desmayemos. Entonces, nos vamos a enfrentar a muchísimas situaciones, incluso en nuestro propio seno familiar. En nuestra propia familia vamos a encontrar adversidades. Sí van a haber algunas personas que se van a acercar y te van a felicitar. Oye, he visto que has dado un cambio, de verdad lo felicito, que sea para mejor. Pero van a haber otros que te van a criticar y te van a hacer sentir mal muchísimas veces. Entonces, es allí donde debemos estar claros, que cuando asumimos y decidimos dar ese paso de conversión, estar preparados y saber de que nos vamos a enfrentar a situaciones adversas, pero que si estamos fortalecidos en la espiritualidad con nuestro Señor, si empezamos a fortalecernos a través de la Eucaristía, de la Santa Misa, de la confesión, que también es otra parte que nos alienta muchísimo, pues vamos a tener esas herramientas necesarias para combatir todas esas adversidades. Digamos, Carmen, que es algo normal que se nos viene, ¿verdad? Entonces, para no caer en eso y no desistir en nuestra verdadera conversión, vamos a un breve corte comercial y ya volvemos con Escuela de Padres.
familias que nos sintonizan en Telesocopó Canal 9, profesores, queremos hacerle la invitación que si desean que nosotros como pastoral demos un tema en las escuelas, en los liceos, nos pueden comunicar al número de teléfono 0426-3705-576. 0426-3705-576. Pueden comunicar con mi esposa Mayotzi. Estamos prestos al servicio de llevar estos maravillosos temas a la escuela, a los liceos, a la familia que lo requieran. Carmen, Edgardo, venimos hablando de la conversión, ¿verdad? Esos procesos. Cuando nosotros pasamos por esos procesos, vienen tribulaciones, vienen crisis, que ahí muchas veces donde somos tentados, ¿verdad? Tratamos, como decimos colonialmente, tirar la toalla, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vivimos esos procesos? Bueno, en ese momento de los procesos de las tribulaciones y todo, debemos entrar en oración y en sacrificio. ¿Por qué debo tomar en cuenta que yo debo desprenderme de muchas cosas o tomarme un tiempo? Porque nosotros también debemos poner en práctica o colocar en práctica, de como quien dice, apagar el switch durante unos 20 minutos diarios, desprenderme de todo, en silencio. ¿Para qué? Para ver mi manera de pensar y reaccionar nuevamente. ¿Entiendes? Ponerme en paz en sí mismo, porque el ruido y eso y todo te perturba, y entonces no te da momento de pensar, de reaccionar para enfrentar la situación que se te presenta, pues. Edgardo, sabes que en el proceso de la conversión, nosotros pues en nuestros hogares pasamos por crisis, por muchas tribulaciones, por muchos problemas hasta en pareja, por los hijos, por la situación país, y ahí viene ese problema que a veces son problemas grandes, de que uno pues se siente como adolorido, se siente como cansado, y es ahí, qué lindo cuando pasan esas cosas así, porque es donde tú haces una oración hacia Dios con ese dolor, con ese llanto, porque lloramos. Y a veces pues lo buscamos también a veces en un rosario, vamos al Santísimo. Es allí donde Dios, a pesar de que estamos doloridos, estamos con flaqueza, con debilidad, es ahí donde Dios nos regala esa fuerza y nos sana, porque en ese momento que tú estás haciendo la oración, Dios te sana y vemos las cosas de otra manera. Bueno, ese es el proceso de llegar a la felicidad, es el proceso de hacer muchos cambios, porque si pasan esas cosas es porque a veces estamos haciendo las cosas mal, y es ahí donde tenemos que darnos de cuenta qué estamos haciendo, qué está dañando nuestro vivir como pareja, porque si pasamos por eso, yo se lo aseguro que es algo que estamos haciendo mal. Esas cosas no están viniendo porque vienen de la noche a la mañana, no, es porque estamos llegando, llegando a la conversión, y tenemos que pasar por esos procesos para fortalecernos como persona, porque si nosotros por cualquier problema que vamos a pasar en nuestros hogares, por cualquier crisis, nos vamos a debilitar, nos vamos a poner a comenzar a pensar cosas que no la hay ahí. Ahora, si nosotros somos inteligentes y somos sabios, nosotros estamos pasando por ese proceso de crisis, y nosotros colocamos todo en manos de Dios y no nos comenzamos a pensar cosas que no la hay, Dios nos va a ayudar, porque Dios quiere que nosotros ese proceso que estamos pasando en el hogar, por esa crisis, por ese problema como pareja, déjalo todo en manos de Dios, que yo te aliviaré, yo te daré las gracias que tú necesitas en tu hogar para seguir adelante. Bueno, yo les invito a que nosotros seamos sabios, a que nosotros no hagamos las cosas con nuestros
puños. A veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestras mismas fuerzas. No, esto es así. No es así. Es colocarla en manos de Dios. Si tú pasaste por un proceso ahí en tu hogar de un problema y estás herida, bueno, pídele a Dios en ese momento en oración. Si te toca llorarle, qué lindo es llorarle a Dios. Dios nos consuela y Dios nos sana. Carmen, esas cosas pasan siempre en todos los hogares, pero todo es para bien. Si tú eres sabia, eres inteligente, llega esa alegría, llega esa paz, llega esa sabiduría en el hogar, llega esa inteligencia, cómo saber, a pesar del problema, ser fiel a Dios. Es lo que quiere. Yo quiero que ustedes sean fiel a pesar de algún problema, de alguna crisis. Sean fiel a mí y dejen todos a mano mía que yo los aliviaré. Claro que sí, Mayoxis. En todo matrimonio, en toda pareja, van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber diferencias, porque pues son dos personas totalmente distintas, con pensamientos totalmente distintos, y pues siempre van a haber diferencias, desacuerdos, y más en un matrimonio, o sea, muchísimo más ya cuando se vive en pareja, en matrimonio, pero es allí donde se coloca en práctica todo lo que hemos venido hablando en el proceso de conversión. Siempre en la pareja, alguno de los dos, digamos que siempre como que es el que empieza como que a doblegar, veámoslo desde ese punto de vista, como a doblegar e iniciar ese acercamiento con Dios. Y siempre va a estar, digamos, que la otra parte que está herida, que está resentida, que se está dejando llevar por el orgullo, y yo no voy a buscar el acercamiento, yo no voy a buscar en reparar esa falta, sino que espero es que la otra persona, y siempre digamos que de los dos es uno el que inicia, digamos que ese tratar de solucionar esa diferencia. Carmen, Edgardo, en el caso mío, pues el camino a la conversión que lleva un proceso ya, ¿verdad? Un proceso, digamos que bastante adelantado y que continúa. En el caso mío, nuestros, el proceso que empecé a vivirlo fue cuando adopté por el matrimonio. Muchas veces me negué por el matrimonio, porque en sí pues realmente pues nunca pensé en casarme, en mi parte, ¿no? Ya pues mi esposa buscó ese camino, con oración y hablar y paciencia, pues decidí dar ese paso. Y ya venía, nosotros ya tenemos en la actualidad ya 20 años viviendo, partiendo un hogar. Y en ese entonces teníamos como 16, 15 años viviendo, ¿verdad? Y en realidad pues no teníamos problemas, ¿verdad? Vivíamos una vida, digamos en la ignorancia bien. Y en el momento que nos casamos, comienza la verdadera batalla. La batalla de crisis económicamente, problemas en pareja, problemas con el hijo mayor, tenemos 2 hijos. Y para de contar los problemas. Negocio se cayó, bueno, y fue una batalla que tuve yo prácticamente 4 o 5 años viendo esa crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Cosa que estaba haciendo mal y no reconocía, como decimos, no reconocía esa parte de que estaba actuando mal, estaba haciendo mal, y eso pues los procesos tardan más cuando nosotros. Entonces yo me hacía esa pregunta, que tiré la toalla muchísimas veces. Decirte que no, que yo perseveré, no. Como digamos de tiempo, estaba un mes y caía y renegaba y me volvía a levantar y iba en esa lucha, pero lo bueno es que todo el tiempo pues sí tenía un enfoque en Dios y me levantaba y tenía esa esperanza puesta en Dios, que fue muy duro, bastante. Tan así que un día llegué a decirlo, por eso le decíamos ahorita, en la gran ignorancia de uno cuando desconoce. Nada, me acuerdo una vez que pasé por un proceso ahí y decía, Dios mío, si tú trates, ayuda a las personas que te siguen, ¿cómo será el que no te sigue? Decía yo, ¿verdad? En momento
determinación. Ya en este entonces ahorita pues se ven, yo veo el proceso que viví de una manera muy diferente porque soy padre, cabeza de hogar, padre ya un adolescente, un muchacho de 19 años, y si yo no viví tú esa experiencia que tuve que vivir, cómo yo guío mi familia, cómo guío mis hijos, ¿verdad? Arreglar cosas que estaban mal dentro del hogar, que en la ignorancia estaban bien, decían que estaba bien, no, cosas que estaban mal, cosas que estaban haciendo mal, ¿verdad? El desorden en lo económico, en todo, en muchas cosas. Entonces ya pues uno cuando vive ese proceso, de aquí adelante lo va a seguir viviendo, porque se va a seguir viendo, pero ya tiene uno la experiencia, cómo lo superó, y ya pues va a ser más fácil. Sabemos que Dios está ahí, hagan mucho a la oración, no abandonar eso, y decirles que los procesos son normal de que tú dudes, de que tú caigas, es normal. Decir que no, yo vi un proceso, nunca dudé, nunca, no, mentira, eso caía, eso casi que era diario, me levantaba, y bueno, Dios le va dando esa gracia a uno, esa fortaleza de seguir perseverando en eso mismo. Pues el Padre nos invita al programa, le decía a mi esposa, nosotros estamos viviendo, o sea, los problemas que tenemos, pero vamos para adelante, y bueno, esto es algo que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? El servir nos ha ayudado, nos mantiene vivo y con ese compromiso que tenemos con Dios y con todos ustedes en casita. Entonces los invito, es normal fallar, decaer, pero siempre tener puesto que Dios está ahí. Dios está ahí y nosotros son muchas veces los que lo abandonamos a Él. Bueno, como usted dijo claramente, reconoció, por eso mismo es que uno tiene que hacerse su examen de conciencia, primero que todo para la conversión. Después del examen de conciencia, enfrentar la batalla. Usted enfrentó la batalla, está enfrentando la batalla que es el día a día. Después de esa batalla viene el trato hacia los demás en el hogar. Después de ese trato los demás y dentro de su hogar viene el siguiente paso que usted puede dar, la justicia. ¿Entiende? Ser justo en la situación que usted enfrentó y todo, y reconocer su falla. Y después de la justicia, porque la justicia es la divina, la única, que nosotros no nos vamos a salvar. También no estar a espaldas de Dios, no estar escondido, porque usted ya reconoce hoy día pues su cambio, y la vida así es el tiempo de conversión, que no va a terminar nunca. Mientras nosotros estemos aquí en este pasar de vida, no va a terminar ese proceso, porque es constante. Las turbulencias siempre van a tener, y como dice, en el hogar eres cabeza de hogar, y así somos cabeza de hogar nosotros como familia. Yo como padre, pues también soy padre de familia, y mantengo una familia de 5 hijos, con mi esposa, pues es fuerte también, que cada uno piensa de una manera diferente, pues ahí vamos llevando esa situación. Y entonces todo, y como cuando después que yo haga todo ese proceso, pues lo más hermoso, pues la confesión, para liberar todos esos pecados, todos esos malos pensamientos, y así estar en plena libertad con Dios, y acercarme cada día y no estar a la espalda de Él. ¿Por qué? Porque nosotros a veces sabemos que nadie nos está viendo, pero de Él no nos podemos escapar, de la justicia divina no. Sí, que es lo importante, ¿verdad? Estar bien con Dios. Lo decía en principio, no es agradar a las personas, ¿verdad? Que el que dirán, es estar fiel a Dios a pesar de cualquier dificultad, cualquier duda. Decía el padre Alexi hace como 15 días, tenía una reunión, decía, ustedes no tienen que, no entiendo por qué dudan de Dios. Él está ahí, o sea, grábanse en eso, Él está ahí, ustedes son los que dudan de Él. Entonces, bueno, Edgardo, Carmen, llegamos a la parte final del programa. Quiero darle las gracias por sacar de su tiempo, sé que es valioso, ¿verdad? Y acompañarnos aquí, dar ese testimonio a esa familia. Quiero darle las gracias al señor Pablo Martínez, a la profe Maggi Moreno, al profe Alirio, a ese equipo grande que hay aquí en la Corporación Cervicable, que hacen que este programa sea posible. Darle las gracias a usted por la sintonía, por sus comentarios, Padre Alexi, al Padre Jesús, y a todos esos matrimonios que nos acompañan cada semana en este maravilloso programa Escuela de Padres. Vamos a recibir la bendición de Dios, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invitarlos que nos vean la próxima
próxima semana en un nuevo programa de Escuela de Padres.